Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro que cierra este martes 23 de marzo ya en la noche. Les voy a contar una historia, aunque bueno, los más avezados seguidores de la actualidad y la actualidad valenciana ya los conocerán. La justicia esta tarde ha condenado por segunda vez a Luis Eduardo R. I. Algunos no me pregunten por qué, los jueces les protegen la identidad. No entiendo por qué. Ha condenado, digo, a este señor a 5 años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a una menor que en el momento de los hechos tenía 16 años. Los hechos ocurrieron en un centro de acogida tutelado por la Generalitat y el condenado era su cuidador. La menor en aquel momento fue ignorada, fue ninguneada, fue victimizada y llevada al primer juicio esposada, porque este tipo consiguió que le repitieran el juicio. El juicio que se ha acabado hoy y la condena también, y se ha repetido. En el momento de los hechos, este señor estaba casado con su jefa, responsable de política social entonces y también ahora en el gobierno valenciano. Ella es Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, y hasta aquí los hechos. Ahora, si me lo permiten, la opinión. Si el verbo dimitir debiera conjugarse, es ahora. Ahora el momento. Oltra no puede permanecer ni un minuto más en el cargo. Y ahora nuestra apuesta. No lo hará. Vamos a abordar esta cuestión y otras de esta noche. Lo hacemos con María José Catalá. María José, buenas noches, buenas noches. Borja San Juan, buenas noches. Buenas noches. Fernando Giner, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Campillo, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, vamos a esta cuestión, vamos a intentar glosar esta noticia que durante la tarde como se decía antes, ¿no?, ha saltado las redacciones y que seguramente tendrá recorrido en las próximas horas. Tenemos en conexión a Daniel Valero, que es el delegado del Español en la Comunidad Valenciana. Dani, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dani, exactamente qué dice la nueva sentencia de un juicio repetido parcialmente, para entendernos, ¿no? Bueno, realmente en lo que afecta a la pena, a la condena, es exactamente un calco. Introduce algún añadido, digamos, el agravante de que hay una relación muy próxima entre el agresor y la víctima, pero viene a repetir la condena que ya había realizado en 2019, que es la de los 5 años de prisión. Aquí quizá lo novedoso no es tanto en cómo cambia, digamos, en cómo le afecta al condenado, sino las reflexiones que hace sobre lo nuevo que se incorporaba a la repetición del juicio, que es todo lo que afecta a esos nuevos informes y al rol que jugó la Consellería de Igualdad, que es el departamento de la exmujer del condenado, como bien estabas explicando. Digamos que la sentencia viene a poner el foco, las sentencias lógicamente no entran en las responsabilidades políticas, que eso es otro ámbito del que ahora hablaremos, pero sí que es cierto que pone el foco sobre, digamos, el contexto, ¿no?, en cierta forma. Sí, y además es que lo hace de una forma muy contundente. Para empezar, mira, a mí me han llamado la atención tres cosas en concreto. En primer lugar, dice que solo las personas ajenas a la Consellería son las que dan credibilidad a la víctima, a la menor, que es la que finalmente, cuya versión ha sido la que ha prevalecido en frente a la agresión sexual. Es decir, está diciendo que solo han estado dudando de ella las personas que debían protegerla, que son las de la Generalitat Valenciana, que ejercen la tutela de esta menor. Luego, hay una frase muy dura que dice la sentencia, que estos informes, al margen del Instituto de Medicina Legal, había un informe reservado y otro encargado al Instituto SPI. Viene a decir la audiencia, que son 3 magistrados, que podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat. Es decir, detecta que no están redactados para analizar los hechos, sino para, digamos, limpiar un poco el honor de la Generalitat Valenciana, lo cual es gravísimo, dada la delicadeza del tema.
Y luego es que directamente cuando se refiere a cómo hablan de la víctima, señala, acusa a la Consellería de Mónica Oltra de hacerlo con hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que elaboran por quienes paradójicamente estaban llamados a protegerla. Esto es terrible ante cualquier menor porque claro, es la Consellería de Igualdad y estamos hablando de una persona muy vulnerable. Pero es que además se trata de un asunto, como bien estabas reseñando, relacionado con la expareja de Oltra. Y hay una última cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es cuando habla de que todos los informes que elaboró la Consellería, la propia sentencia los describe como una instrucción paralela realizada por el personal de la Consellería, como que estaban haciendo su camino propio al margen de la justicia en busca de no se sabe qué objeto ni forma contradictoria. La verdad que es durísima, es demoledora. La sentencia tiene recorrido y es para estudiarla seguramente párrafo a párrafo. Ahora vamos a las responsabilidades políticas, a las consecuencias de esta noticia. En este país la cultura política es la que es y seguramente no, más allá de ruido no veremos otra cosa, pero no sé si... ¿qué te parece, en cualquier caso, las reacciones de la tarde? Es decir, hemos visto reacciones ya en la oposición, lógicamente, pocas en los partidos de gobierno. Sí, la verdad que esto suscita una reflexión muy profunda, ¿no? Porque tú comentas el tema de la dimisión. Yo la verdad que trato de moderarme en esto de pedir dimisiones o no, porque no, bueno, yo trato de... No, yo si me permites, Dani, es una opinión. Aquí todos manifestamos opiniones y este es un programa en el cual se manifiestan opiniones, incluso en la editorial. Pero pues yo me pongo también que se estaría pidiendo hace unos años, si fuera al revés, con perfiles similares, ¿no? ¿Qué se estaría pidiendo? Claro, yo me pongo ahí y entonces pues intento hacer ese ejercicio. Es que eso es totalmente así, eso es inevitable pensarlo. ¿Qué no estaría pasando si ya ni siquiera fuera alguien relacionado con el ex de un político del PP, sino que estaría pasando si hubiera un caso de un abuso tan claro en el que ha fallado la administración según la justicia? Y luego yo lo que iba a decir es que yo no soy muy de pedir dimisiones, pero sí que es verdad que si me dices, imagínate que ha dimitido una ministra holandesa por este caso. Vamos, te lo crees, ¿verdad? Lo ves en la tele y dices, allí se dimite por esto. Ostras, es que es durísimo. Porque... Y por falsificar un trabajo de la carrera se dimite en Europa, ¿eh? Pero bueno, es que esto es lo de siempre. Claro. En España es otra cosa. Pero, en fin... Sí, es que es brutal, porque encima yo creo que la repetición del juicio, aunque la sentencia estamos viendo que es la misma, es un revolcón para la Consellería. Sí, la repetición además es de parte, ¿no? La pide el acusado, la pide la defensa del acusado, la repetición. Claro, pero se están introduciendo unos informes que no se estaban valorando anteriormente y esa es la novedad que se aporta en este juicio y es sobre lo que más carga aprecio yo en la sentencia contra la Consellería, porque viene a decir que todo esto, lejos de servir para exculpar al acusado, al condenado ya, encima es que lo interpreta como una instrucción paralela que no viene a cuento por parte de una administración que no está protegiendo a la menor tutelada. O sea, es durísimo, es demoledor. Dani Valero, responsable del Español en la Comunidad Valenciana. Gracias, buenas noches, buena nit. Buena nit. Bueno, no es cuestión de mantener un juicio paralelo ni un debate jurídico sobre la sentencia, ni técnico, porque no es el ámbito tampoco, más allá de lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero vamos a las responsabilidades políticas. Le voy a dar la palabra primero a Sergi Campillo, porque la líder de su partido hoy no estará teniendo un buen día. Sergi, ¿qué te parece todo esto? Bueno, hay una sentencia judicial que obviamente hay que respetar, pero yo quiero remarcar que no se ha juzgado a la Consellería. Se ha juzgado un caso de abusos por parte de un educador de un centro tutelado de la Generalitat, no exactamente de la red pública, pero sí perteneciente a la red pública en cuanto que es un centro concertado, si no me equivoco, pero no se está juzgando a la Consellería. Aquí no ha habido ningún juicio contra la actuación de la Consellería. Lo digo porque es mejor no confundir los términos, porque no creo que sea razonable en ningún caso acusar a la Consellería, y en este caso a la vicepresidenta Mónica Oltra,
de ser como responsable subsidiaria de lo que ha pasado en ese centro. Por cierto, quiero aclarar que cuando se produjo estos hechos o cuando se salió toda la luz pública, la vicepresidenta ya no estaba con esta persona. Lo digo porque se ha dicho que estaba casada, bien, pero ya no tenían ningún tipo de relación ni de convivencia, con lo cual eso también quería dejarlo claro, ¿de acuerdo? Yo creo que yo no me he leído la sentencia, ¿eh? Yo no me he leído. Yo lo que he dicho en la introducción es que es el exmarido y que en ese momento estaba casada, que seguramente que creo que es así, que estaban casados, sí, pero independientemente de que no convivieran en ese momento. Si nos metemos en esas matizaciones, esto sería interminable. Pero todos conocemos muchos casos de gente que se separa y que el divorcio llega tiempo después. Quiero decir que seamos también razonables en esas cosas. Claro. Además, lo que estaba comentando antes es que no se juzga la Consellería, ha habido un juicio a una persona en concreto. La Consellería y la vicepresidenta Mónica Oltra explicó cuál había sido la actuación de la Consellería en su momento, porque ya la Fiscalía también se pronunció públicamente sobre la actuación de la Consellería, y la propia Consellería y Mónica Oltra ya dio todas las explicaciones de por qué había salido así, que había una falta de protocolo en cuanto a comunicación a la Fiscalía cuando se descubren casos de abusos sexuales en la red pública de centros de menores, que no existía hasta la fecha y que a raíz de este caso además se estableció un protocolo muy claro de cómo actuar ante este tipo de casos. Lo digo porque no es que había un protocolo y no se aplicó, es que no existía el protocolo en ese momento, se descubrió que había un fallo en esa situación, se corrigió a partir de entonces y se dio una instrucción clara de cualquier síntoma o cualquier indicio de abusos sexuales se tenía que comunicar en primer lugar a la Fiscalía de Menores, que es la que tiene la responsabilidad de garantizar también la defensa jurídica en esos casos, y evidentemente también a la propia Consellería. En este caso no se rompió la cadena de transmisión y no se comunicó formalmente a la Consellería. Cuando se tuvo conocimiento de ese caso, lo que se hizo inmediatamente es comunicarlo a la Fiscalía y además se encargaron estudios, en este caso un informe a la Fundación Speech, que fue la que hizo ese otro informe. Es una fundación que no es pública, que es una fundación privada, ¿no? Pero a mí también, yo no me he leído la sentencia, ¿no? Pero algunas aseveraciones me sorprenden, ¿no? Como se hace una instrucción paralela por parte de la Consellería. Oiga, no, en la Consellería hay funcionarios. Eso es lo que dice la sentencia. Sí, pero en la Consellería hay funcionarios. O sea, esa instrucción paralela no la hizo la consellera, la hicieron funcionarios. Y se requirió informes a entidades del sector que hacen ese tipo de informes. No es que se creó una entidad de repente se le dio, es que Spill hace ese tipo de informes. Como con una instrucción paralela, no, la instrucción la hace el juzgado. Lo que hace la Consellería es abrir una investigación y abre un expediente de lo que ha pasado. Como que una instrucción paralela, es que la obligación de la Consellería era recabar toda la información sobre eso. Por lo tanto, yo entiendo que la derecha, lo lleva diciendo desde el primer momento, utiliza este caso para pedir la dimisión de la vicepresidenta Mónica Oltra, pero insisto en que esto no es un caso contra la Consellería, no hay nadie de la Consellería juzgado, ni procesado, ni investigado por este caso. Hay una persona en concreto que se ha determinado que cometió esos abusos sexuales, que ha ejercido su derecho de defensa, que supongo que recurrirá, y que evidentemente esa sentencia se ha de respetar, pero que no hay un proceso judicial contra la Consellería. Catalá. Bueno, yo creo que Sergi se equivoca de plano. Es decir, se equivoca de plano porque la derecha, como tú dices, ha sido exquisita con este asunto. Exquisita. Es decir, yo he llevado el tema de menores, como bien sabéis, en las Cortes, la última legislatura, ahora lo junto con mi compañera Elena Bastida. He visto a la vicepresidenta en casos como el caso del Centro de Menores de Segorbe salir a la tribuna a narrar textualmente hechos contra ese centro de menores que después fueran desmentidos por la justicia, acusar directamente y señalar a una persona que todo el mundo en Segorbe sabía quién es y a la que se humilló públicamente y después también salió exonerado de toda responsabilidad. La he visto utilizar ese caso para hacer una cruzada en el tema de los centros de menores y, por desgracia, no he visto en ningún momento esta misma actitud con esta menor tutelada, que no deja de ser también una persona que está bajo la tutela de la Generalitat, es decir, su padre y su madre de esta menor tutelada que asistió esposada y sin abogado al juicio y como si ella fuera la culpable de lo que había pasado y nada más y nada menos que habían abusado de ella entre 2 y 10 veces. En ese momento su padre y su madre, que era la Generalitat, no existía, no estaba.
no se puso de su lado, se puso del lado del agresor. El error, además, permítame que te diga que hay 3 errores de base. Lo primero, ocultar, porque se tardó 4 meses y yo creo que al final se pretendía que esto no fuera un boomerang contra la acción política de la vicepresidenta y se ocultó. El segundo error es persistir en la sentencia, en la repetición del juicio, para intentar aportar datos que exoneraran de responsabilidad a esta persona. Y el tercer error es la negación y la no asunción de responsabilidades. Es decir, yo, siendo consellera de Educación, mi pareja o expareja tiene un problema de esta índole, siendo profesor en algún centro educativo, y la señora vicepresidenta, que en ese momento era portavoz en las Cortes Valencianas, me machaca. Y en cambio la derecha nunca le ha echado la culpa a Mónica Oltra en primera persona de esto. Nunca. Y yo nunca me habréis escuchado y he sido la persona más beligerante con la gestión de Mónica Oltra en los centros de menores, desde luego, sin duda, en la última legislatura. Pero sí que le acuso de responsabilidades políticas. Primero, por ocultarlo, intentar ocultarlo. Segundo, por justificarlo a través de intentonas, de informes en la Consellería, que claro, los técnicos hacen sus informes, pero alguien les dice que lo hagan. Un técnico siempre hace un informe cuando alguien se lo dice. Persistir en la repetición del juicio y ahora negar de plano la responsabilidad política de no haber protegido a la menor. Yo no le he hecho la culpa a Mónica Oltra de lo que ha hecho su marido, su expareja, ni mucho menos. Bastante pena tendrá ella y bastante duro es esa situación, ni mucho menos. Pero sí le pido responsabilidades políticas, porque no actuó como tenía que haber actuado la responsable de los menores de los centros tutelados. Es que no lo veo claro. O sea, podemos los demás hablan y volvemos a otro segundo turno. Luego hay solo una jurista en la sala, que hay economistas y todo, pero no, que es María José. Yo también. Tú también hay 2, perdón, Borja. Es una curiosidad que tengo, porque hay personas, en este caso con sentencia firme, no sé si sea recurrida o no, o recurrible o no, a quienes se les conserva es una curiosidad, igual tiene una justificación, se les protege la identidad y sin embargo otros, centenares de personas que pasan por juzgados en cualquier tipo de caso, político o no, sus fotos y sus imágenes y sus nombres aparecen por doquier. Y aquí no sé si hay alguna causa técnica que lo justifique, bueno, o que lo explique. Yo he leído la sentencia y la sentencia pone nombres y apellidos completos. Vale. O sea, hay que decir, otra cosa es que yo entiendo que los medios de comunicación... El medio informativo está siendo de una exquisitez absoluta. Total, pero en la sentencia pone nombres y apellidos. Para mí también sorprendente, Borja. Bueno, yo lo primero no puedo más que lamentar que en un centro al final que está bajo la tutela o que sea en régimen de concierto de la Generalitat se haya producido un caso que ahora la justicia determina que ha sido como ha sido. Es lamentable y creo que en esto nadie va a tener una opinión diferente. Y también lamento, ¿no?, que probablemente durante todo este proceso y al tener pues, un elemento pues, de relevancia pública más allá de lo que sería un caso diferente, pues probablemente incluso ya ha significado una revictimización de la persona que en este caso sufrió los abusos, y espero también, pues como hasta la fecha, que ha sido el tratamiento de la noticia pues, bastante razonable, siga siéndolo, no en favor de la persona que ha sido condenada, sino en favor de la persona que ha sido víctima en este caso de abusos. Yo no me he podido leer la sentencia, estaba escuchando ahora atentamente a Dani Valero, y las afirmaciones que hacía sobre la actuación, en este caso, pues, de la Consellería. Yo creo que es verdad que se dio explicaciones en su momento, pero que hay una sentencia que entiendo que es recurrible hasta la fecha y probablemente sea recurrida, pero sobre la que sí que seguro que se tienen que dar explicaciones. No por buscar la responsabilidad política de nadie en concreto, que como se ha dicho, bastante malo tiene que estar pasando una persona, pues al final, pues que ha estado al lado de otra persona que ahora se demuestra que ha podido cometer este tipo de acciones, sino también por una cuestión de responsabilidad y rendición de cuentas pública, que yo creo que es lo mínimo que se tiene que hacer, ¿no? Pues también en favor de la víctima, una vez hay sentencia, es pues aclarar y esclarecer los hechos que parece, ¿no?, que señalan que la actuación en aquel momento, pues por defecto de protocolo probablemente, yo no presupongo la mala fe de nadie, ni mucho menos de un responsable público, pues hubo en este caso, pero me deja tremendamente frío y me deja pues, tremendamente dolido que en un centro al final público concertado se haya podido cometer este tipo de cosas, y del mismo modo que pienso que en el momento en el que ocurrió en otro centro, y se ha citado ahora, se cometió un error llevándolo a la tribuna de las Cortes y hablando con pelos y señales de situaciones que tenían que haber quedado probablemente en un tratamiento bastante más exquisito.
Creo que también sería ahora un error montar un espectáculo sobre esto, pero no montar un espectáculo creo que no tiene que ser incompatible con rendir cuentas, y en este caso yo creo que tiene que haber una rendición de cuentas. Fernando. Sí, por supuesto, pues todo el respeto a lo que son las sentencias judiciales, eso no puede ser de otra manera. Yo también separo lo que es la situación personal de Mónica Oltra con su exmarido del caso. Yo, en primer lugar, yendo al concepto más general, entiendo que los centros de menores en la Generalitat Valenciana no están funcionando bien. Máxime cuando puede haber una lista de espera de 1000 familias interesadas en acoger a un niño en estos momentos, y ese tema no se está abordando en absoluto. Luego llegan hasta los 18 años, etcétera. Pero es que hay un problema, y es que el centro de menor es un mal necesario, pero ojalá no existieran, porque el problema es que hay muchas familias que seguro más de una nos está viendo desde casa que diría, si nosotros estamos dispuestos a acoger un niño, y de hecho vamos a firmar una declaración institucional en el próximo pleno en favor de este punto. Dicho esto, bueno, lo que ha comentado el delegado del español en la Comunidad Valenciana, Dani Valero, es tremendo. Aquí el problema fundamental es que el que tenía que ser el que custodia, el responsable y el que cuida, es el que parece que eche tierra sobre el asunto y que no quiera que se sepa lo que está ocurriendo. Sergi, es de aquí de lo que estamos tratando. Nadie está criminalizando a nadie, a ningún político en estos momentos, pero sí la actitud de una consellería que debería ser la primera en garantizar la seguridad de las personas, de los niños, de los menores que están en los centros. Y parece, por lo que os he dicho, que no ha sido así en absoluto. Y eso es lo que dicta la sentencia. Y esto es lo que se tiene que poner en tela de juicio. ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas? Y que al final acabe la sentencia. Y por lo tanto, es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Por lo tanto, responsabilidad política, pues yo sería prudente en este aspecto, no por la parte de haber tenido a su exmarido, sí por el hecho de que en la consellería que una persona dirige o preside pasen estas cosas. Es lo que no se puede permitir, y sobre todo con la cantidad de familias que hay en la ciudad de Valencia o en la Comunidad Valenciana deseosas de acoger a un menor y que no lo están pudiendo tener. Por lo tanto, es el perro del hortelano, ni dejas ni haces. Ni dejas hacer ni haces, y por lo tanto ahí sí que hay un fallo tremendísimo, Sergi, en la gestión de este asunto, y es lo que se tiene que llevar a la reflexión y aclarar. Desde luego tendría que dar una explicación mañana mismo, si no lo he hecho hoy, mañana mismo, de lo que ha ocurrido y por qué todo lo que dice la sentencia, y a ver qué es lo que explica. Bueno, yo insisto en que la sentencia no ha juzgado a la consellería, ha juzgado a una persona en concreto. Se dice, se comenta... Yo creo que estamos en el terreno ya de las responsabilidades políticas. Sí, pero, claro. sí, pero fíjate, se comenta, al final es que el subconsciente al final nos acaba traicionando, o el inconsciente, no sé. Se dice, fue un error, una serie de cosas, ¿no? Fue un error que se aportara una prueba para la repetición del juicio. Oiga, que es que eso lo pidió la defensa del acusado. Eso no lo pidió la consellería, María José. Es que la defensa del acusado pidió la nulidad del juicio porque se había omitido un informe. Se dice... Sabrás que se había omitido un informe. Y por eso se pidió la defensa posteriormente. Se dice, es que se pidió un informe... ¿Y por qué se omitió el informe inicialmente? ¿Por qué se pidió un informe externo? En el año 2017, el año que pasó estos abusos, se derivaron un total de 189 casos y se solicitaron 189 informes. ¿Pero por qué se omitió el informe de la consellería en este caso? Evidentemente hubo un fallo en la transmisión de la información, que eso ha sido reconocido por la propia vicepresidenta porque no había... No, porque hasta entonces no había protocolo establecido, María José. Vamos a ver, es que no había protocolo. Perdóname, protocolo en los centros de menores siempre han existido. Estaba en mi turno. No, perdona. Mira, no, María José, es algo muy no es serio, verdad. No es verdad. No había ningún protocolo, Son niños que sus padres han perdido la tutela. No había ningún protocolo establecido. Su padre y su madre. Hay un protocolo muy serio. Es que no había ningún protocolo establecido para comunicar a Fiscalía y a la propia Consellería cuando pasaban ese tipo de casos. Cuando la Consellería tiene conocimiento de que se ha producido esos abusos porque no se le había comunicado en el momento, porque en el momento el centro lo que hizo, en el momento, María José, estoy en mi turno de palabra, estoy en mi turno de mi palabra, estoy en mi turno de palabra. No, es que no se hizo. Cuando el centro, bueno, si quieres te respondo. Si quieres te respondo, y si no, vas a hablar. Cuando el centro tuvo conocimiento de esos abusos, al educador se le apartó, se comunicó a la dirección territorial y la dirección territorial no
comunicó esa información ni a la Dirección General ni a la Consellería. Por lo tanto, la Consellería no tuvo conocimientos en ese momento de esos abusos. Cuando la Consellería tuvo conocimiento de esos abusos, activó inmediatamente la comunicación a la Fiscalía y pidió el informe de la Fundación SPI, como lo ha pedido en todos los casos en que se han producido abusos. O sea, porque esto de pedir un informe de SPI no fue por este caso, se pide en todos los casos. Por lo tanto, y la Fundación SPI evidentemente hizo un informe, como ha hecho centenares, y dictaminó que en su opinión no había motivos para creer a la menor. Luego ha habido un juicio y la audiencia ha dictaminado que el peso del perito del Instituto de Medicina Legal y el testimonio de la menor tiene más peso que el informe de la Fundación SPI, yo ahí no voy a entrar, porque yo no soy jurista. Entiendo que los jueces habrán dictaminado en base a unas pruebas, etc. Pero la Consellería, y me parece gravísimo que se diga que como que hubo como una dirección o que se incitó a que la Consellería... A mí eso me parece muy grave, porque hay que decir eso. Lo dice la sentencia. Para decir eso, yo creo, al menos, yo no soy jurista, pero creo que habría que tener pruebas. Sobre todo porque si se hubiese pedido un informe a la Fundación SPI, en este caso solo, y no se hace nunca más, pues dices, hombre, pero es que se pide en todos los casos. Entonces, y la Fundación SPI ha hecho este informe en este y en todos los casos. ¿Algún matiz más? Y seguimos vamos al siguiente tema, que no está muy alejado de esto. Tres matices. Primero, los niños que están en los centros de menores no son niños que están en disposición de adopción. Exacto, Fernando. ¿Vale? Son niños... Los niños de acogimiento que están en centros de acogimiento son niños que sus padres han perdido un código penal que se aplica en muchos casos. Efectivamente, sus padres han perdido tutela, son menas... Es diferente. Se puede evitar llegar ahí. Pero sí, bueno, sí, o sea, que decir, se pueden hacer mecanismos para evitar que se llegue a esa situación, evidentemente. Es difícil porque jurídicamente los padres pueden perder la tutela durante un tiempo y después pero es establecer mecanismos para evitar que lleguen ahí. Pero bueno, eso es un tema técnico porque además, que no... Sabéis que cuando llegan los 16 años y saben que a los 18 van a salir a la calle, la situación ya es hasta tremenda. Pero que es decir, también es verdad que hay muchos padres en situación de adopción y no los confundamos porque estos centros de menores tienen niños con perfiles distintos y evidentemente incluso los más pequeños no suelen estar en centros, suelen estar en familias acogedoras porque un niño de 3 años estar en un centro de menores es difícil. Conviven con menas, que son personas menores que han entrado en el país y tienen una situación no regularizada. Es complicado, es un asunto muy complicado. No, lo sé, pero en segundo lugar... Pero desde luego que no se está trabajando en ello. Tienes toda la razón. Vale. En el tema de la lista de espera de la adopción es otro tema, pero no es concretamente lo mismo que el centro de menores. En segundo lugar, vamos a ver, bajo todo prisma jurídico y técnico, es decir, no tiene sentido que digáis que no había ningún protocolo de comunicación de un abuso, una situación de abuso a un menor, a una fiscalía de menores, cuando el menor está tutelado por la administración pública. Es que no tiene ningún sentido. Es que sí que tiene sentido, porque es que el centro no se lo comunica a la Consellería. Ese es el problema. Perdóname, no tiene ningún sentido, porque la Fiscalía de Menores tiene que conocer todas las situaciones de abuso. Claro, por eso se hizo el protocolo a partir de ese caso. Claro, y anteriormente, o sea, hasta que llegasteis vosotros no había protocolo. No existía, María Vale, Sergi, José, lo que tú no quieras. Existía. Bien, lo que tú quieras decir, ¿vale? Bien, ¿tú quieres decir eso? Fenomenal. No, que lo digo, jurídicamente es que no es una barbaridad como un piano. Es decir, si yo digo que no es una barbaridad comunicarlo a la Fiscalía, digo que en ese momento la Consellería se dio cuenta que el centro no lo había comunicado. De un abuso de un menor que está tutelado por una administración pública. Vale. Y en tercer lugar, la dirección territorial no se lo comunica a la consellera. Mira, los directores territoriales que hay 3, Castellón, Valencia y Alicante, en cada consellería son personas nombradas por libre designación por la consellera. Sí. Entre funcionarios, pero son personas de libre designación. Te digo yo que soy consellera que no hay situación en una dirección territorial de la magnitud de esto y que afecte personalmente, porque afecta colateralmente, personalmente a la consellera, que no se le comunica a la consellería. Bueno, eso es una especulación, surrealista la tuya. defensa. Por Pero tanto, no es un nuevo error. Seguís negando la mayor. Es decir, si lo más importante en esto... Pero vamos a ver, decís lo que pasó, pero con cosas que nadie... son increíbles de creer. Bueno, pues para ti serán increíbles y tú especulas. Yo te digo lo que es. Pero si no especulo, si es que yo sé cómo funciona la administración pública, bueno, y la directora territorial de Valencia no mueve un pie y en un tema tan grave que le afecta personalmente... Ninguno que hemos tenido responsabilidad de gestión siempre a la consellera sin comunicarse a la consellera. Siempre nos lo comunican todos, nunca error, cosas. Intentar negarlo para intentar no erosionar. Es decir, yo creo que aquí había un peligro o un riesgo, o se percibió por parte de Mónica Oltra. Pero tú lo que estás diciendo es que se le comunicó a la consellera dijo, no hay que comunicarlo a la Fiscalía, hay que ocultarlo. Yo lo que creo ¿Eso es lo que estás diciendo? Estoy segura que la directora territorial, y además, si no se lo comunicó, ¿por qué no la cesaron? Bueno. Pregunto.
Bien, pues bueno, no se entendió que era motivo de Entremos en el terreno No de es las motivo de especulaciones. exceso, no a comentarle evolucionar algo todo. que le afecta Si me personalmente. permitís, todo esto ocurre, casualmente hoy, ocurre esto cuando pensábamos hablar de otra cuestión. La verdad es que se ha frivolizado con esta historia, la historia del machismo, de la violencia de género y de estas cuestiones, justo en el momento en que en España hay un debate sobre el asunto que viene de lejos, lógicamente, por el drama lacerante que supone, pero porque en las últimas horas un programa de Telecinco lanza un documental sobre Rocío Carrasco que sirve para visibilizar el problema de los maltratos y esta serie de cuestiones. La pregunta que quiero hacerlos y quería trasladaros antes de conocer esto, y no deja de formar parte de esa interfaz siempre de relaciones entre géneros y la violencia que se deriva en la familia, es si todo este show que se está montando, con el caso de la hija de Rocío Jurado, no es algo que perjudica a la lucha contra el machismo, ¿no? O en cambio, si el testimonio de una mujer famosa en horario de máxima audiencia sí que beneficia a visibilizar el drama de otras mujeres. ¿Qué opináis? ¿Es una frivolización del problema o es útil para que esto acelere en sus soluciones? Depende del tratamiento que se haga del testimonio y al final del seguimiento que se le dé. Yo creo que es bastante importante, ¿no?, que en programas que pueden ser pues la referencia o informativo de entretenimiento para muchísimas personas, pues temas que realmente están mucho más presentes en nuestra sociedad de lo que querríamos, como es la violencia machista, tengan su presencia y estén sometidos a debate. A mí el miedo que me da es que se convierta un tema tan serio como este en producto de un espectáculo televisivo y que nos haga un tratamiento pues, riguroso y que pues, se pueda frivolizar sobre un asunto que es muy serio. Yo creo que a lo largo de la historia de nuestro país han habido testimonios en televisión, en horarios de máxima audiencia y probablemente en programas que no estaban especializados en ese tipo de tratamiento informativo que han sido muy útiles, ¿no?, para ponerle rostro a lo que era una realidad sumergida. Ahora bien, hay que ser muy cuidadosos y no me gustaría tampoco que la violencia de género pues al final fuera un asunto que se dirimiera en los tribunales del corazón y yo creo que no podemos caer en eso. Dicho sea de paso, yo no he visto el reportaje y por tanto no puedo afirmar no puedo opinar sobre cómo está tratado, pero yo sí que considero importante que empecemos a introducir en la agenda también mediática una realidad que nos rodea. Por ejemplo, las actuaciones contra violencia machistas son las más importantes en cualitativo y en cuantitativo que realiza, por ejemplo, la policía local en la ciudad de Valencia. En nuestra ciudad la policía local donde más interviene es en violencia machista, para que nos demos cuenta de la magnitud del problema. No seré yo quien promocione otras cadenas, pero si no las has visto, creo que hay 6 capítulos, o sea que tienes tiempo a seguir viéndolo. Fernando. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo fundamentalmente con lo que ha dicho Borja. A mí me llama la atención pues, que a mitad interviniese una ministra. A ver, por eso lo tratamos también, porque esto ha trascendido ya a la fase política. Es lo que me llama la atención. Esto es lo que dijo la ministra ayer, no lo leo desde aquí, pero bueno, venía a decir que el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. Esto es lo que decía la ministra Irene Montero. A mí me ha llamado la atención. Sí que creo que sirve para comprender que la violencia de género no solo es física, también es psíquica, y eso es importante que esté en el debate mediático en la calle. Y hay un concepto que es paralelo, que también ha salido, que a mí me llama mucho la atención. Ya sé que no es exactamente igual y los matices, ya lo sé, pero entenderme. Y es cuando habla del concepto de la mala madre. ¿Cuántas mujeres... Eso lo dijo la ministra, por cierto. ¿Cuántas mujeres, yo pienso en mis hijas, que están un poco pensando entre desarrollar la carrera profesional, casarse, tener hijos, y no pueden dedicarle a sus hijos el tiempo que les gustaría? Ya sé que no es el caso de que aquí se está tomando en esta situación, pero creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Todas las mujeres jóvenes que quieren ser madres, que tienen que trabajar, que tienen que desarrollar su carrera y que la conciliación es prácticamente imposible, porque la verdad es que si un padre está ausente, como que no pasa nada. Sin embargo, es la madre la que está ausente, sí que se estigmatiza y se le señala y se le dice. Y me parece pues, que este tipo de reflexiones que aparezcan es bueno. Ahora, me parece que aparezca una ministra opinando, etcétera, esto habría que darle un poco más de rigor. Pero sí que es bueno que en el debate nacional
esté la violencia de género psicológica y este concepto que creo que en la conciliación, porque para la igualdad es fundamental que una mujer no tenga por qué elegir entre trabajar o ser madre, sino que pueda desarrollar ambas cosas y que ese concepto de mala madre pues que desaparezca. Vamos a ver. Yo creo que este es un debate... Es que la lucha contra la violencia machista es tan importante y es tan profunda la grieta que tenemos en nuestra sociedad por siglos y milenios de dominación sobre las mujeres, que a mí me da un poco también de miedo estos tratamientos, ¿no? En este tipo de programas. La televisión tiene un poder, tiene un poder enorme para movilizar conciencias. Y me acuerdo, por ejemplo, que en este país el testimonio de Ana Orantes, que además luego fue asesinada por su expareja, quemada, que fue una mujer que denunció hace décadas que había sufrido un maltrato toda su vida y que le costó su vida precisamente denunciarlo, inició toda una revolución precisamente por el poder de la televisión, en mostrar y visibilizar una cosa que era invisible en muchos aspectos, ¿no? Y cómo concienció a muchas personas de la importancia y de la gravedad del problema que estaba viviendo este país. Yo, desde luego, sí que creo que cualquier mujer que públicamente afirme que ha sido maltratada, evidentemente también tenemos unas leyes muy proteccionistas que garantizan y que además ponen el peso de la protección en la mujer como parte más débil, precisamente porque hay una violencia estructural y a lo mejor, sin presuponer la culpabilidad de nadie, tienes que proteger a una persona que denuncia una situación en concreto y tienes que ponerle unas medidas de protección precisamente porque por esa situación de violencia estructural, oiga, si usted no pone esas medidas de protección, ya veremos en un juicio, pero si usted no puede poner esas medidas de protección, es que la pueden matar. Entonces hay que ponerlas. Y eso es evidente. Fue un logro importantísimo de este país, las leyes pioneras además en todo el mundo de protección contra las mujeres, a favor de las mujeres quería decir, ¿no? Yo también tengo mis dudas sobre si estos programas es lo más... porque se hace un espectáculo pero también es verdad que desde luego ayuda a visibilizar un problema muy importante y que ayuda a llegar a lo mejor a un sector de población que ve ese tipo de... una parte que ve ese tipo de programas que tampoco se informan de otras maneras y entonces es importante también que puedan reflexionar sobre este fenómeno. María José, te voy a dar la palabra para cerrar el debate. Una última contribución de Irene Montero, la ministra de Igualdad, al debate sobre el machismo, trufado con un poco de aroma electoral o preelectoral, es que Irene Montero, según el Independiente, dice que Madrid no es una comunidad segura para las mujeres. María José. Madrid no es una comunidad segura para las mujeres y lo dirá porque su marido se presenta ahora candidato contra, ¿no?, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, no porque, no sé, digo yo. O sea, es que a mí me parece que la aparición de la ministra es absolutamente oportunista. Es oportunista en la aparición en el momento de la emisión de la serie documental y sigue siendo oportunista porque no está ejerciendo como ministra de Igualdad, está ejerciendo como groupie de su compañero o su pareja. Quiero decirte, ahora mismo diciendo Madrid no es segura para las mujeres. Oiga, ¿y por qué Madrid no es segura y es segura Galicia o Extremadura o Cataluña o la Comunidad Valenciana? Es decir, la violencia de género no entiende territorios. Es decir, es que es absolutamente oportunista. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta serie documental, lo tengo que decir. Me parece que no se busca, o por lo menos es mi sensación, es mi opinión, no se busca concienciar sobre la violencia de género. Se busca simplemente lo que en la tele creo que se llama el share, ¿no? Es decir, la audiencia, y se busca el cotillo y el salseo, ¿no? Y no creo que se busque que el objetivo, el tratamiento, no lo veo de 6 capítulos, una serie documental. El tratamiento, yo no lo he visto, pero el tratamiento no me parece como si dijéramos como digamos, un objetivo de Telecinco que de repente quiere hacer, ¿no?, una campaña de visibilización, ¿no?, una causa de visibilización de la violencia contra las mujeres, ya bien sea física o psicológica. Me parece que el objetivo es única y exclusivamente la audiencia y única y exclusivamente el salseo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como mujer, no me gusta que se utilicen temas tan serios y donde se sufre tanto, y en este caso un asunto tan complicado, iba a decir otra cosa, perdónenme, como la violencia psicológica sobre las mujeres, que es un asunto difícil. La física es un asunto complicado, pero la violencia psicológica es un asunto mucho más complicado jurídicamente en el ámbito de la justicia.
no siento que esto esté concienciando a la sociedad, siento que forma parte del espectáculo, ¿no? Entonces no me gusta. Sinceramente, mi opinión es que no me gusta. Bueno, nos hemos comido medio programa. Ya veremos cómo lo arreglamos. Vamos a una pausa y volvemos hasta ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y hasta sigues apagando luces por casa. Y cuando crees que ya no puedes ahorrar más, Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos. Y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Con energía 100% renovable. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Por cierto, ¿tu colesterol alto cómo va? Con la que está cayendo ni me lo he mirado. A ver. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. Pues claro que es una emergencia. Sí, deme el teléfono. 677. Ajá. Ajá. Te ha hecho un dibujo en el colegio. ¿Dónde lo has puesto? Sus dibujos son grandes tesoros que no se pueden perder. Por eso Tosta Rica ha creado la aplicación Dibunube, para que puedas guardar sus dibujos para siempre. Tosta Rica, con vitaminas, hierro, calcio y dibujos que alimentan su imaginación. De Cuétara. En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es. En 2040, España puede ser uno de los países más secos. Pero hoy en día ya hay familias sin acceso al agua y por eso debemos evitar malgastarla. Conocemos el valor del agua. Y si hacemos pequeños cambios podemos ahorrar miles de litros. Evitemos prelavar a mano. Con Finish Quantum Ultimate puedes conseguir nuestra mejor limpieza y brillo sin necesidad de prelavar. Y de toda el agua que ahorremos, Finish y Banco de Alimentos donarán hasta 200.000 litros. Por un futuro con agua, Finish. Bombazo de precios en Rapimueble. Apilable de salón desde 179 euros. Financiación en 24 meses sin intereses al 0% TAE. Más de 200 tiendas y en rapimueble.com. Nos espera un gran futuro, lleno de nuevas ilusiones con sabor a victoria. Nos lo merecemos y vamos a conquistarlo con todas nuestras fuerzas. A ponerle corazón. Y como la gran familia que somos, lo haremos juntos, sin dejar a nadie atrás. Porque cuando hay hambre de alegrías, nada puede parar a una familia. Vamos a comernos el mundo. El Pozo. Recuperamos la sintonía del Faro, pasamos página con el asunto de la violencia doméstica y otras derivadas. Vamos a una cuestión tristemente también de actualidad y es la pandemia y sus consecuencias, en este caso en el ámbito económico y sobre todo en el turismo. Estamos a las puertas de una Semana Santa, después de pasar el Puente San José. Hay temor a esa cuarta ola, hay temor a un exceso de relajación en las restricciones y sobre todo hay mucho debate sobre el asunto de la movilidad y sobre esto seguramente cada uno de ustedes, también de nosotros, pensaremos al mismo tiempo una cosa y la contraria. Y les cuento por qué. No podemos movernos de una comunidad a otra y en el ámbito de España, pues eso seguramente es un obstáculo para el turismo. Sin embargo, sí que puede venir gente de fuera a hacer turismo aquí y por ejemplo, de Francia. En Francia está pasando esto que van a ver ustedes ahora. Esto es el Carnaval de Marsella. Las imágenes son de hoy. Acumulación de personas sin ningún tipo de limitación,
lógicamente ahí ni restricciones ni nada. Ahí la mascarilla le dan la mitad como máximo. Y lo cierto es que estas personas, que son franceses, y que lógicamente, como todo el mundo tiene muchas ganas de fiesta, sí que pueden venir a la Comunidad Valenciana, a Denia, a Alicante, a Torrevieja, a Benicàssim, a Valencia. Y sin embargo, un señor de Santander o de Madrid no puede venir a Gandía. Y este es el gran debate que quiero plantearles a ustedes. Que esto cómo se come, ¿no? Borja, empezamos contigo. Bueno, yo creo que sí, nosotros ahora mismo somos una de las regiones de Europa con menor incidencia de COVID y la región con menor incidencia de España. Esto no quiere decir que sea positivo para mantener esa cifra, que de repente pues, se vuelva a reabrir la movilidad sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de límite. Es verdad que la mayoría de desplazamientos en estos momentos se producirían entre comunidades autónomas y además es mucho más difícil de controlar, por ejemplo, que existe una PCR previa en un desplazamiento que se da pues, por frontera terrestre y entre comunidades autónomas que no son evidentemente fronteras duras, y no es como en un aeropuerto, ¿no?, donde sí que se puede hacer el control ahora de que se ha tenido que pasar una PCR 72 horas antes de venir. Pero bueno, yo en esto soy un poco pues, de la opinión de Angela Merkel, que la pobre tuvo que comparecer a las 3 de la mañana, creo que fue esta última noche, para decirle en este caso a los alemanes que no era el momento de viajar, ni de moverse entre regiones, ni mucho menos entre países. Queda muy poco, quedan solamente unos meses después de todo lo que hemos vivido y probablemente de llegar al verano en condiciones de poder tener una seminormalidad, porque ha avanzado la vacunación y también no habernos dejado más muertos de los estrictamente inevitables por el camino, depende que seamos capaces de evitar una cuarta ola. Yo no creo que sea recomendable ni viajar a otro país, ni que se venga de otro país, ni mucho menos viajar entre comunidades autónomas, que eso sería absolutamente descabellado para una comunidad valenciana que se ha esforzado muchísimo para estar en la situación en la que está ahora. Sin embargo, coincidís conmigo que es una incoherencia de libro, y entonces eso quiero que me deis vuestra opinión sobre el asunto, para que, respecto a portarnos bien, esto nos decía ayer el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que es valenciano, el doctor Rafael Ortiz. Tenemos unas semanas para gestionar bien la crisis. Escuchen. Tenemos ahora unas pocas semanas para decidir lo que hacemos, para gestionar bien la situación. Y si somos capaces de mantener el nivel con la llegada de las vacunas podemos tener una situación espléndida de aquí al verano. Pero también es verdad que nos estamos encontrando con noticias que van en el sentido contrario. Muchas prisas por hacer la desescalada. Parece que si no nos vamos de vacaciones ya no solucionamos el problema, y la mejor manera de irnos de vacaciones es irnos seguros. E incluso lo que es peor, países como Alemania o Francia, que están claramente en una cuarta ola, están pues de alguna manera facilitando el que nos lleguen esos turistas. Queremos que nos venga el turismo, queremos mejorar la economía. Lógicamente no hay salud pública si no hay una economía pública saneada, pero debemos de ser cautelosos, y yo creo que lo podemos conseguir. No sé si conocéis a este doctor, pero yo recomiendo que lo sigáis, lo que dice, que suele ser muy, muy razonable. María José. Bueno, yo creo que es una paradoja que no se pueden comprender. Es decir, yo creo que el Gobierno de España y el Gobierno en este momento no está... dejó las competencias en el asunto del COVID en manos de las comunidades autónomas, se quitó de en medio, y las comunidades autónomas han hecho cada una, tenemos, tantas formas de afrontar esta situación como comunidades autónomas y como decisiones del Ejecutivo en función de si están asesorados por técnicos o no, o los criterios que han adoptado cada uno. Yo me hizo mucha gracia la ministra Darias cuando dijo ayer textualmente: cualquier ciudadano español puede ir a cualquier ciudad europea sin ninguna restricción, y al revés. Es decir, pero vamos a ver, esta señora ¿qué quiere? ¿Que vayamos a Viena antes que a Teruel o que a Valladolid? Es decir, es que tenemos un cierre perimetral, pero nos podemos ir a Viena. Puedes ir a Roma e ir a Madrid. Pero no te puedes ir a Teruel, no podemos ir a... Es un transbordo. Efectivamente. Y luego, sinceramente, cuidado, porque la última vez que fuimos a la región con menos contagios, a las 3 semanas liderábamos las estadísticas y atravesamos una situación muy complicada. Para mí esto es fruto de la falta de planificación y de gestión, de una gestión seria, consensuada entre el Gobierno de España y las distintas comunidades autónomas. Para mí es incomprensible, y es incomprensible que pueda venir cualquier ciudadano extranjero y evidentemente nosotros tengamos un cierre perimetral. Yo estoy de acuerdo con que tengamos un cierre perimetral. Lo que no estoy de acuerdo es que en este momento expongamos a la población con ese tipo de
digamos, decisiones erráticas. Pero María José, el consenso ha habido. El último Consejo Interterritorial de Salud hubieron 16 comunidades autónomas que llegaron a un acuerdo sobre las medidas de Semana Santa y una que no, que es Madrid. Entonces, sinceramente... ¿Pero consenso sobre la entrada de extranjeros? No, sobre las medidas a aplicar en total de Semana Santa. Uno de los problemas que tenemos sobre la entrada de extranjeros es que Madrid es vista, sin ir más lejos, Francia, como la zona de fiesta de Europa en estos momentos, porque es la que es más laxa aplicando medidas, la que tiene los toques de queda más tarde, la que permite más aforos internos. Pero el problema no es que entren a Madrid, el problema es que pueden venir... ciudadanos de Roma pueden venir ahora a la Comunidad Valenciana. No, y sin PCR, pero además tienen que pasar PCR y no es eso. Y además hay muy poca movilidad extranjera en estos momentos en comparación, pero sí que es verdad que uno de los problemas que estamos teniendo, cualquier medio extranjero que revises se fija en que pues en todos los sitios de España vamos en una dirección y hay una señora que ha decidido ir en otra. Y por eso yo creo que no es un problema de falta de consenso. Hay veces que es un problema la culpa es de Ayuso, ¿no? De lo que ocurre en Madrid a las 11 de la noche. La culpa de la movilidad de los extranjeros en España en este momento es de Ayuso. La culpa de permitir fiestas hasta las 11 de la noche. No, es que estaba tardando estabais tardando en echar la culpa de algo. Pero tú has dicho que no hay consenso. La culpa de la movilidad es de Ayuso. Digo, si no sale Ayuso en el programa no me quedo tranquila. Si hay 16 comunidades autónomas que pactan unas medidas y hay una persona me vas a permitir que te diga que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la movilidad de los extranjeros en España. Que está incluida en las medidas de Semana Santa. Estamos hablando de que de los cierres perimetrales. Tu señora en Semana ministra, Santa. Cualquier ciudadano español puede ir a cualquier ciudad europea sin ninguna restricción y al revés. Pero que las medidas de Semana Santa, María José, se han pactado entre todos menos una. También la movilidad de los extranjeros. Sí, las medidas de Semana Santa sí. María José, Borja, por favor, si me lo permitís el debate. Yo te he dado mi opinión sobre esto de aquí. Y además que me parece que Madrid no es la responsable de todo lo que está pasando. Hemos escuchado las dos la responsabilidad de lo que pasa en Madrid, que es bastante grave y bastante preocupante. Borja y María José, al final del debate sobre la cuarta ola y sobre los riesgos de la cuarta ola. Esta es la crónica que hemos hecho al respecto. Con 13 comunidades subiendo la incidencia, nos movemos sobre una línea peligrosamente inestable. Ahora estamos viendo una meseta, estamos un poco estancados a la espera de ver hacia dónde vamos. Y así vamos a afrontar la inminente Semana Santa. La cuarta ola yo pienso que será inevitable porque vamos en un zigzag continuo. Con estas medidas es imposible llegar a incidencias acumuladas más bajas, ¿no? Entre las que notan menos la subida se encuentran las Islas Baleares, con 47 casos, pero no se fían y volverán a cerrar los interiores de la hostelería. Hay que llegar al verano tranquilo, que podamos tener una temporada buena. Hasta la valenciana, la que mejor se encuentra, con solo 31 casos de incidencia, habla de cautela. Creemos en la vía de la prudencia, otros pues no. Cada uno debe ser consciente de lo que nos estamos jugando. Que ahora, en Semana Santa, no podremos vernos, pero muy pronto está el verano. Y si llegamos en condiciones que estoy seguro que podemos llegar, este verano va a ser un verano de reencuentro. Entre las autonomías que no acaban de salir del riesgo alto, País Vasco con 187 o Madrid con 218. Gente que a las 11 de la noche está a la puerta de las discotecas. Tendría que haber en general más restricciones de todo. Con cifras aún demasiado altas, arriesgándose a ir a peor. Fernando. Sí, bueno, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, y Sergi en ocasiones hasta te has molestado, falta un criterio común para toda España. Y yo me atrevería a decir que para Europa. Es decir, no nos tiene que dar miedo pensar que estamos en un país que se llama España y que tiene que haber, en esto del COVID, una coordinación y un criterio común. Porque es una incoherencia. Y lo peor es que hay muchas personas ahora mismo que a lo mejor no han visto a sus padres que están viviendo en Cuenca o que están viviendo en Teruel y llevan meses sin verlos, porque no pueden salir de Valencia. ¿Cómo les explicas que van a entrar extranjeros en su comunidad autónoma? ¿Cómo le explicas eso? Porque eso también afecta a la salud mental. Una persona de Sevilla no puede venir a Valencia, pero si coge un avión y se va a Berlín, y de Berlín, bueno, puede hacerlo, lo puede hacer Borja y lo sabes, entra en Valencia, es que es lo que está sucediendo. Y el problema está en que es un sinsentido, no tiene ningún sentido el que cada uno tenga un criterio distinto. Por lo tanto, criterio común para toda España, porque la enfermedad no entiende, la enfermedad al final no entiende ni de calles, ni de provincias, ni de nada. Es una enfermedad vírica que todos estamos viendo cómo funciona. Por lo tanto, criterio común en España y en Europa. Y en segundo lugar, ya en las fechas que estamos, el lunes santo es el lunes que viene, ya estamos en Semana Santa y la semana de Pascua, etcétera. Yo creo que se trata de salvar el verano. Ahora, ¿cómo? Con un ritmo de vacunación adecuado.
Porque en España estamos al 4% y en la Comunidad Valenciana aún estamos por debajo. No os adelantéis, ahora vamos a las vacunas. Vamos a entrar ahí. Pues entonces, lo que se está sucediendo no lo entiende nadie. Es una falta de criterio común. Y se tenía que haber funcionado con un criterio común desde el principio. Y no echarse los trastos, como os he visto hace un momento, que si Valencia está mejor que Madrid o Madrid mejor que Valencia. Es un absurdo. Esta enfermedad no entiende de madrileños o valencianos, entiende de personas. Y es donde hay que actuar. Es así. Y no se trata de que la Comunidad Valenciana esto es una región que tiene que tomar sus propias decisiones. Es un asunto sanitario. Y como tal hay que abordarlo, Sergi. Y este es el asunto. Y se ve, cuando no se hacen así las cosas, como estamos a toda hora ante incoherencias que no nos conducen más que a la incomprensión de la gente y, sobre todo, lo que más me molesta, que además de la crisis sanitaria física, está la de salud mental. Es que es muy duro que una persona no pueda estar con sus padres, no pueda atenderlos como le gustaría. La gente que se nos ha ido, que nadie se ha podido despedir como le ha gustado. Todo eso está haciendo la gente un esfuerzo tremendo. Y ahora se enteran. Yo he visto en las noticias que a Madrid van a ir 60.000 parisinos estos días. Claro, yo no lo entiendo. ¿Qué queréis que os diga? No lo entiendo. Que no pueda haber una persona, su madre, que vive en Cuenca y que vayan. Me da igual si es Madrid o Barcelona. No depende de Ayuso, ¿no? No, es que me da igual si es Madrid. No te confundas, Borja. No es un tema de los gobiernos autónomos, es un tema del criterio. Que España es una y teníamos que haber funcionado con un mismo criterio y no haber delegado, que es lo que ha hecho el presidente. Si ha habido un criterio de 16 comunidades autónomas y hay una que va en sentido contrario, ¿no es más fácil pensar que la que se equivoca es la que se queda sola? Me da igual si es Madrid, que si es Cataluña, que si es La Rioja. Qué casualidad que nos da igual cuando es Madrid. Hombre, que no ese es el tema. Bueno, yo lo que creo es que el Estado es un Estado compuesto, hay un Consejo Interterritorial de Salud donde se pactan las medidas por parte de todas las comunidades autónomas. Es el mismo modelo que sigue Alemania, que es un Estado federal, y Merkel se reúne con los presidentes de los Länder, que son las comunidades autónomas alemanas, y pacta las medidas, ¿no? Y eso es así como es el Estado, es lo que dice la Constitución, Fernando, tanto que la defendéis, a lo mejor deberéis de leerosla. Y evidentemente las competencias de sanidad están en las comunidades autónomas, que tienen todos los cuerpos públicos de salud, sus direcciones generales de salud pública, donde además tienen mucha más personal especializado que el gobierno del Estado y evidentemente hay un Consejo Interterritorial donde se coordinan las políticas o se intentan coordinar y por tanto está coordinado. Y quiero decir que claro, al final el virus no entiende de fronteras, claro, y como no entiende de fronteras, pues vamos a hacer lo mismo que Marruecos. Porque estamos al lado. Es que no es una cuestión de competencias, es una cuestión de entender cómo es el Estado y es una cuestión de dialogar todos entre todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad y establecer las medidas. Yo, bueno, bien, vamos a entrar en el debate territorial otra vez. Quiero decir que aquí cada uno tiene sus competencias y las ejerce. A lo mejor deberías de hablar con tus compañeros de la Comunidad de Madrid y pedirles que se coordinaran mejor con el resto de comunidades autónomas para tener un criterio común, que por cierto tu gobierno en Madrid se niega a tener, ¿no? O sea, que hay una independentista en este tema de la pandemia del coronavirus, si hay una persona independentista en este país es Ayuso y es tu gobierno en Madrid. Ya estamos tardando en llamar a Ayuso independentista. En todo caso, para entrar en el fondo del debate, yo creo que para entrar en el fondo del debate, yo creo que era una cuestión de esperar. O sea, yo sabía que en algún momento la culpa que es una temeridad. Es el elefante. Para mí es una temeridad que en estos momentos no se siga el criterio médico y que se permita la entrada masiva de turistas por parte del gobierno o que no se establezca un cierre perimetral también a nivel del Estado. Porque creo que nos faltan unas semanas para poder llegar a una vacunación de los grupos sensibles. Repite lo que has dicho. Para los grupos sensibles, pero Fernando, pero si vuestros partidos están todo el rato, si vuestros partidos estáis todo el rato atendiendo a lo que piden los empresarios que dicen abrirlo todo ya. Por favor. Pero si tu partido está diciendo que hay que abrirlo todo ya. Pero estáis todos hablando de las vacunas, el gran si criticaste que se cerrara la hostelería, Fernando, en este debate te hemos oído a ti criticar que se cerrara la parte interna de la hostelería. Que no hiciéramos caso al informe de sanidad. Por favor, ¿le puedo contestar? Sí, pero breve, porque tengo que seguir. Si me dejáis. Yo lo que he dicho es que en la medida que la gente se vaya vacunando, se le dé movilidad. Y que en los sitios donde se esté al aire libre, que se pueda actuar. Y acabo. Y os he dicho muchas veces, Sergi, que lo que estás diciendo os lo aplicáis en la MT y en el transporte público, que no lo hacéis. Bueno, eso es lo que te he dicho. Vamos a las vacunas. Es que tienes muy mala memoria y muy selectiva. En España no se está vacunando al ritmo adecuado.
seguramente en el resto de Europa tampoco, en relación o en comparación con Estados Unidos o en el Reino Unido, donde la velocidad es realmente considerable. Más allá de las marcas de las vacunas, etcétera, y los temores que existen, seguramente más bien por cuestiones de rumores populares, etcétera. La cuestión es que la Comunidad Valenciana no está llegando a los ritmos de vacunación deseables. Esta es la explicación de por qué está sucediendo esto que daba hoy el presidente de la Generalitat. Yo no sé si alguien cuando va a vacunarse de la gripe pregunta qué vacuna es. Creo que lo que tenemos es que confiar con las autoridades sanitarias. Yo creo que la jerarquización de la vacunación ha sido muy correcta y muy razonable y muy ética. Empezar por aquellos que más han sufrido la pandemia. El gran problema en este momento no es la capacidad de vacunación de la Comunidad Valenciana. El gran problema que tenemos es que no tenemos suficientes vacunas. Esa es la realidad. Y nos gustaría que más pronto que tarde llegara Janssen, que llegara la vacuna rusa también, si tiene un resultado positivo por parte de las autoridades sanitarias, y todas las vacunas que finalmente nos puedan ayudar a conseguir la máxima inmunización de la sociedad valenciana. Pero de momento, mucha lentitud. Les puedo asegurar que la mayoría de valencianas y valencianas de 80 años todavía no están vacunados, se lo puedo asegurar. ¿Qué opinas de esta cuestión? Bueno, yo creo que España está poniendo un muy buen ritmo de vacunas en función de las vacunas que recibe, y que el problema que estamos teniendo en el conjunto de la Unión Europea es que no hemos sido capaces de tener un abastecimiento suficiente de vacunas respecto a otros países, y está habiendo una guerra geopolítica y comercial con las vacunas, y también probablemente cierta dosis de especulación de las farmacéuticas que están produciéndolas. Es verdad que parece que en las últimas semanas ha mejorado algo y que la Comisión Europea se ha puesto las pilas y ha apretado a las farmacéuticas, y parece que en el siguiente mes además puede entrar a funcionar una vacuna que es además de una única dosis y nos puede permitir acelerar. Pero dentro del entorno europeo, la Comunidad Valenciana y el conjunto de España está vacunando a un muy buen ritmo, lo que hace pensar que en cuanto tengamos un abastecimiento suficiente se va a alcanzar una velocidad de vacunación muy alta. Y sobre todo ya no solamente es el ritmo, sino que se está demostrando además que la vacuna es muy efectiva, y en aquellos sitios donde se está poniendo, como por ejemplo en las residencias, que ya se ha puesto de manera prácticamente definitiva, se ha reducido muchísimo la tasa de contagios. Un 96%, exactamente. Y el número de personas que se ha visto afectada. Por tanto, todo hace indicar que hemos conseguido un milagro científico, que es en menos de un año poder tener una vacuna para una enfermedad completamente novedosa en nuestro territorio. A ver si podéis cerrar este turno de intervenciones con 1 minuto cada uno, María José. Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana no tiene un buen ritmo de vacunación, y la muestra está en los datos del Ministerio. El Ministerio refleja que solo el 3,9% de la población de la Comunidad Valenciana está totalmente vacunada, y el 7,2% ha tenido un suministro de la primera dosis. Hay comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria, que está 2 y 3 puntos por encima de los totalmente vacunados y de los vacunados con la primera dosis. Hay zonas en Valencia que están vacunando a personas de 83 años, pero hay zonas de Valencia que todavía hay gente de 87 años pendiente de vacunar. Y se dijo que en marzo iban a empezar los de 70 y estamos con 87. Entonces yo creo que el ritmo de la Comunidad Valenciana no es un ritmo bueno de vacunación. Es un ritmo lento, mucho más lento, ya, pero bueno, mucho más lento que otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, como Cantabria, bueno ya, pero que yo te digo que en otras comunidades autónomas el suministro de AstraZeneca a España es el que es. Y hay otras están en unos márgenes prácticamente idénticos de vacunación, con diferencias a lo mejor del número de población en residencias, que hace que reciban más dosis, el envejecimiento de la población y criterios objetivos, porque la distribución que se ha hecho es absolutamente ética. Yo creo que una de las mejores cosas que hemos hecho aquí en este país es que se han recibido vacunas en función de la población vulnerable. Yo he intentado un minuto, María José. O sea, yo creo que el ritmo no es bueno. O sea, el ritmo lentísimo en la Comunidad Valenciana, y eso es una evidencia, y creo que la Comunidad Valenciana ha tenido un problema de gestión sanitaria desde el principio, desde las PCRs hasta los hospitales de campaña y acabando por el ritmo de vacunación. Y eso es más que una evidencia. Eso es ya ahora tú. Yo lo que creo es que la lección más importante que tenemos que sacar como sociedad y como país y como Unión Europea sobre también, es que debemos de tener una industria potente, una apuesta importantísima por la investigación, el desarrollo y la innovación. Podríamos tener una vacuna española ya desarrollada si no le hubiésemos destinado la paupérrima cifra de 30 millones de euros a la vacuna, al desarrollo de una vacuna española, que además está siendo muy prometedora.
es que esto es el gran problema que tenemos en este país y en Europa, pero sobre todo en este país, y es el abandono de nuestro sistema de I+D+I. Entonces, lo que tenemos que hacer, aprender una de las lecciones, yo creo que podemos compartir todos, no hace falta ser de derechas o de izquierdas, es que como país tenemos que hacer una apuesta estratégica por la investigación, por tener a los investigadores con sueldos dignos para que vuelvan muchos que se han tenido que ir por obligación, porque hay muchos que se van porque quieren y eso porque es bueno para sus carreras, pero yo creo que eso es lo que deberíamos de sacar todos como sociedad, yo creo, y las fuerzas políticas, es impulsar definitivamente ya ese acuerdo nacional, ese acuerdo de Estado por la ciencia y por la investigación y por el desarrollo para tener herramientas como país para poder afrontar mejor estas crisis. Desde luego ahora dependemos de las multinacionales, la mayoría de ellas además en países de tradición anglosajona, porque Pfizer que es alemana, ¿no? pero dependemos de empresas extranjeras que evidentemente también tienen sus políticas comerciales y eso es lo que estamos padeciendo en estos momentos. Fernando, para acabar. Sí, como decía antes, Pascua es la Semana Santa, ya es la semana que viene, luego viene Pascua, ya se ha liberado, ya se puede haber terrazas y un aforo del 30% dentro de la hostelería, creo que eso es un paso bueno. Yo ahora mismo me centraba, respetando esta norma actual, me centraba en el propósito, en el objetivo, que es de que esté vacunado el 70% de la población para verano. Esto me parece que es la clave. Que el 70% esté vacunado en el mes de julio. ¿Para qué? Para salvar el turismo y salvar el mes de julio y salvar el mes de agosto. Mientras tanto, ayudas directas. Ayudas directas a todos los sectores que están siendo afectados por la pandemia. Y por lo tanto, hay que conjugar vacunación con ayudas directas. Y de esta manera conseguiremos salvar empleos y de esta manera llegaremos a verano y podemos hablar de un segundo semestre ya de cierta recuperación económica. Pero como fallen las vacunas, yo no quiero pensar económicamente cómo va a ser la situación a partir de septiembre. Prefiero no pensarlo. Y aprovecho, ya que está aquí Borja y está aquí Sergi, con los remanentes y con los fondos COVID-2 que lleguen ahora, el rescate que viene. Ayudas directas a todos los sectores afectados en la ciudad de Valencia. Hay millones de euros para ayudar y tiene que darse ya ese dinero. Pero no solamente se ha dado ya, yo hoy he firmado ya el último no pago sé que estás de las ayudas. Lo digo siempre, que estás cumpliendo. El ayuntamiento que más rápido ha pagado. No, y es lo que tienes que hacer. La diferencia, por ejemplo, entre ser ahora mismo hostelero en Valencia y ser hostelero en Alicante, que está aquí al lado, es que en Alicante con suerte cobrarán en abril y aquí ya han cobrado todo. Y estoy de acuerdo, pero las ayudas al comercio ha sido un desastre. Y a ellos tenéis que poner las pilas, porque han sido un desastre. Pausa. Vamos a pausa, volvemos ahora. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y hasta sigues apagando luces por casa. Y cuando crees que ya no puedes ahorrar más, Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos. Y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Con energía 100% renovable. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, en rica siempre serán así. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Antes de estar en tu Colacao, estoy aquí. Tras reposar, me secan aquí, al solecito. Luego me prensan y me quedo hecho polvo. Y mezclan mi cacao natural con el resto de ingredientes y sin aditivos. Por eso hago estos grumitos tan míos. Colacao, eso tan tuyo. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza.
Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extratiernos. El Pozo, uno más de la familia. En 2040, España puede ser uno de los países más secos. Pero hoy en día ya hay familias sin acceso al agua y por eso debemos evitar malgastarla. Conocemos el valor del agua. Y si hacemos pequeños cambios podemos ahorrar miles de litros. Evitemos prelavar a mano. Con Finish Quantum Ultimate puedes conseguir nuestra mejor limpieza y brillo sin necesidad de prelavar. Y de toda el agua que ahorremos, Finish y Banco de Alimentos donarán hasta 200.000 litros. Por un futuro con agua, Finish. Bueno, quiero recuperar la sintonía del Faro hablando del efecto Madrid, o en otras palabras, ¿por qué unos políticos valencianos, como es el caso, tienen que hablar de las elecciones autonómicas en una comunidad, no es ni siquiera vecina, pero sí que es cierto que marca el ritmo político en este momento en España? Es decir, esas elecciones del 4 de mayo seguramente van a obligar a tomar decisiones en la política española y quizás autonómica. Quien quiera. ¿Por qué creéis que condiciona tanto y está tan en el foco, más allá del efecto capital que dicen, las elecciones madrileñas? Porque ya lo dijo Ayuso. Yo creo que esa frase que se ridiculizó encierra muy bien el concepto de esta nueva identidad que ha creado la derecha claramente con Madrid, ¿no? Que Madrid es España dentro de España, y como es España dentro de España, actúa como si fuera un órgano de Estado. O sea, la Comunidad Autónoma de Madrid en esos momentos se ha convertido en política nacional, porque además el Partido Popular ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos momentos como su gran referente en el Estado. Y lo que pasa en Madrid abre noticias y abre todo. Y todo pasa por Madrid. Aparte de todas las infraestructuras, todos los organismos del Estado y todo en el país más descentralizado del mundo, como se dice, que al final la descentralización a quien claramente ha beneficiado en este caso es a la Comunidad Autónoma de Madrid, porque lo tiene todo, no comparte nada, ninguna institución relevante del Estado con ninguna otra comunidad autónoma. Aparte de eso, pues esa frase que se ridiculizó, yo no la ridiculicé. A mí no me gusta ridiculizar a nadie. Yo creo que una persona que llega a la presidencia de una comunidad autónoma tan importante como la Comunidad de Madrid, y cualquiera, aunque sea más pequeña, es una persona que desde luego tiene que tener cualidades. No creo que nadie sea suicida para poner una persona que no tenga capacidad para llevar adelante una comunidad autónoma. Lo que creo que es una persona profundamente conservadora, profundamente populista, al más puro estilo de Donald Trump. Una persona que no se sabe distinguir si podría estar en Vox o podría estar en el Partido Popular, y además ella no tiene ningún problema en tener esa faceta, ¿no?, de tratar a Vox como un partido del espectro democrático sin ningún problema de tratamiento. Y creo que evidentemente Madrid pues padece un gobierno neoliberal muy populista, siempre en la confrontación, muy poco empático con el resto del territorio de España, por cierto, muy poco empático con España, y muy poco empático con los problemas que hay en este país. Y yo creo que pues es tremendo que tengamos una presidenta así. Hay que decir que ayer Ayuso, a la que ahora escucharemos, no le dedicó buenos mensajes a Rocío Monasterio, a su compañera de Vox. A mí me hace mucha gracia que se critique que Ayuso hable de España cuando aquí estamos hablando de la Commonwealth con Cataluña, nuestro gobierno autonómico. Es decir, yo creo, además, también me hace mucha gracia escuchar a militantes de Compromís o cargos de Compromís, como es tu caso, Sergi, hablar eso del centralismo, de que Madrid nos absorbe, de que Madrid tal. Pero fíjate, después resulta que vosotros mismos caéis en el centralismo. Y te voy a poner un ejemplo. Compromís y Más Madrid votaron a favor de una comisión de investigación sobre la vacunación en el Congreso de los Diputados. Pasado mañana jueves se va a votar en las Cortes Valencianas la creación de una comisión de investigación sobre la vacunación ilegal o irregular en la Comunidad Valenciana. Y Compromís va a votar que no. Y la excusa que ha dado Compromís es que como ya está la comisión en el Congreso de los Diputados, es decir, para eso sois centralistas. Es decir, para eso sois centralistas. Pero no, pero es que sois centralistas para lo que queréis. ¿No? Es decir,
Y resulta que Ayuso es que es, ahora mismo, pues eso, queda bien decir que Ayuso es Donald Trump, y Ayuso está en el Partido Popular. Si quisiera estar en Vox, estaría en Vox. Está en el Partido Popular porque... Bueno, pues que os consideráis como hijos vuestros, María José. No, es una escisión. ni mucho menos, Claro, ni mucho siempre menos. Sale la ver si pero venís esto es otra como vez. si el Partido Socialista os considerara a vosotros hijos Nunca suyos. hemos militado ahí. ¿Me entiendes? Bueno, pues algunos seguro Pero que creo se han militado Abascal, allí. Abascal sí seguro militaba en el seguro que ha Partido militado Popular. allí. ¿No fue cargo público Abascal del Partido Popular Sí, durante décadas? ¿Y de cuántos partidos ha sido cargo público Joan Ribó? Es decir, ¿de cuántos partidos? ¿Solo de Compromís? Bueno. Ya, a ver, vamos a ver, Sergi, que no tiene sentido. Es decir, Sí yo que creo tiene. que, Yo creo que sí, tenéis que María hacer José. una campaña contra Ayuso en este momento. ¿Y por qué hablamos de No, Madrid? no. Porque hay elecciones autonómicas en Madrid. Y hablábamos de Pero si se Cataluña habla de cuando Madrid, habían elecciones si se habla de autonómicas Madrid, en Cataluña. si se ha hablado de Madrid y no hemos siempre. hablado aquí de Cataluña, de las elecciones catalanas, no hemos hablado. Bueno, dos declaraciones de hoy, dos palabras de hoy para Si se habla más glosar de el Madrid que de debate, Cataluña. antes de daros paso a Borja y a Fernando. Hoy hemos escuchado a varios políticos madrileños, entre ellos el candidato socialista, ayer, por cierto, no hoy, ayer, y hoy sí a la candidata y presidenta en funciones actual, Ayuso. En el caso de Gabilondo, venía, digamos, a decir que no pactaría con Pablo Iglesias, de repente candidato, y que por lo visto, según estoy viendo, se va a esperar hasta el último día, hasta el día antes, para dejar el cargo de vicepresidente, que eso también es discutible. En cualquier caso, esto decía ayer Gabilondo y esto decía hoy Ayuso de su rival. Si tuviese que pactar, ¿con quién? Pues mire, con Ciudadanos y con Más Madrid, por ejemplo. Digo que en este, no por ejemplo, es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019. Planteadas las cosas como están siendo planteadas, yo no digo a Podemos, planteadas las cosas como están, en este clima de confrontación, de extremismo, yo no quiero eso. ¿Prefiere con Iglesias? No. Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias no. Como dice él, pero sí creo que es mentiroso. Y eso es para mí lo grave. Hace tan solo 2 meses ya estaba firmando con Más Madrid una subida indiscriminada de impuestos para todos los madrileños. Y de todas formas quisiera ver a cuántos ministros de Podemos va a cesar Pedro Sánchez en estos días para demostrar que lo que dicen es cierto. ¿Quiere pactar con ustedes, señor Giner, en Madrid? Bueno, eso es lo que tiene. Socialista. Pero es que eso es lo que tiene ser un partido de centro. Que podemos tener un gobierno de coalición como lo hemos tenido en Castilla y León. En Castilla y León, por ejemplo, pues hemos defendido y hemos ido en contra de la moción que ha presentado el Partido Socialista y hemos defendido al presidente actual. Y en Madrid hemos tenido un gobierno de coalición. En el Ayuntamiento de Madrid está Begoña con Almeida y está funcionando de maravilla. Es decir, yo creo que ahora mismo, cuando se vean los datos de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en cuanto a empleo y a economía, se va a ver que ha sido una coalición que ha funcionado bastante bien. Y eso es lo que tiene ser un partido de centro. Lo que yo comprendo que no hay cultura de lo que es el centro. Pero el centro significa que se puede llegar a un acuerdo con el Partido Popular o se puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque lo que hace falta es, en mi opinión, evitar la confrontación que existe en estos momentos en España. Es que yo no sé a dónde nos conduce esta España de bloques. No creo que nos conduzca a ningún lugar. Es que parece que después de 40 años estemos todavía en las trincheras. Y ya va a hacer 100 años de la guerra civil. Por lo tanto, en mi opinión, y lógicamente pienso así, por eso estoy en Ciudadanos y en un partido de centro, creo que no es bueno que existan dos bloques, derecha o izquierda. Y por lo tanto el Partido de Centro tiene lógica que se entienda con el Partido Socialista, no con Iglesias o con el Partido Una Popular. persona de negociación política, que es muy propio en este momento. Bueno, yo creo que antes se ha preguntado por qué se habla mucho de Madrid y yo creo que por dos cosas fundamentales, aparte de porque ocupa un peso excesivo en la agenda mediática para la cantidad de gente de este país que hay en Madrid. También hay gente que vive fuera de Madrid y no se ve reflejada nunca en los debates. La primera es porque antes poníamos el ejemplo, mientras nosotros tenemos una incidencia pues acumulada de 30 y Madrid tiene 218, los hosteleros valencianos están haciendo un esfuerzo tremendo para salvar vidas y, sin embargo, en Madrid las medidas van en contra no de la Comunidad Valenciana, sino de todo el resto y probablemente eso acabe afectando a todo el resto de comunidades autónomas. Y como nadie es una isla y Madrid tampoco, pues lo que pasa allí nos afecta aquí. Luego la segunda es porque yo creo que en Madrid se está debatiendo probablemente el futuro de la conformación de una familia política que no es la mía, pero que sí que es fundamental para este país, que es la
que es la que ha vertebrado durante muchos años a la derecha, que es la del Partido Popular, porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso no es que sea una política de derechas al uso, sino que es una política iliberal. Es una populista de derechas. Yo creo que yo no estoy en nada de acuerdo, por ejemplo, con el señor Feijóo, pero yo creo que el señor Feijóo y la señora Ayuso no son de la misma familia política. Y eso es a lo mejor lo que se está debatiendo. No, yo creo que la señora Ayuso es una persona profundamente populista y liberal, y creo que tiene actitudes muchas veces nocivas para lo que es una democracia pluralista. Es una persona además que tensiona, que crispa y que polariza como pocas otras. Y que es Gabilondo, que dice que no quiere pactar con Pablo Iglesias cuando su jefe de filas, Pedro Sánchez, ya ha pactado el gobierno de España. Gabilondo es precisamente, creo, todo lo contrario. Una isla también política, de otra familia. Todo lo contrario en este caso a Isabel Díaz Ayuso. Pero yo creo que lo que está haciendo en este momento es intentar bajar los decibelios de un debate que probablemente está convirtiendo al adversario político en enemigo. Y esto es lo que lleva haciendo durante 2 años Isabel Díaz Ayuso en Madrid, aparte de ser profundamente irresponsable con todo el resto y muy poco empática con los esfuerzos que hacemos las demás autonomías. Pero yo creo que eso es lo que se está debatiendo en Madrid. Yo espero que la capital, en este caso de nuestro país, pues sepa derrotar, en este caso en las urnas, al populismo, igual que esperé que lo derrotaran en cualquier otro país. Y todos celebramos que cayera. ¿Tú sabes lo que es Ayuso? Conseguir 3 de cada 4 euros de inversión extranjera de España en Madrid. Eso es lo que me gustaría a mí que pasara en la Comunidad Valenciana. Y solo pasa en Madrid. Pues ¿sabes lo que pasa también? Porque uno de los problemas que tiene el ayusismo o el trampismo, como lo queramos llamar en cada territorio, es que en vez de debatir sobre cifras, se debate sobre irrealidades. ¿Tú sabes que el PIB de la provincia de Madrid ha caído más que el PIB de la provincia de Valencia? Pero vamos a ver, la cuestión del PIB... ¿Que se ha empobrecido más durante la pandemia la Comunidad de Madrid que la provincia de Valencia? El efecto económico de la pandemia, es decir, la repercusión económica de la pandemia también depende del volumen de la comunidad autónoma. O sea, quiero decirte, si vas a comparar una comunidad con otra, pues vale. No, en porcentaje, que es términos comparables. Vale. Entonces, ¿tú sabes que las políticas económicas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia han funcionado peor que las de la provincia de Valencia? Pero muchas veces se ha hablado ¿Tú le dirías eso a un hostelero madrileño? Eso se lo digo yo a cualquier persona que sea capaz de coger la evolución del PIB. Se ha empobrecido más Madrid que Valencia durante estos años. Y además, ¿sabes qué pasa? Que han muerto 60 personas más de cada 100.000 habitantes. Dejadme que tengo que irme a una conexión. Y menos PIB, pues sí que los ha gestionado mal. ¿Ven ustedes como la fragmentación del panorama político español y también lo animada que está, pues las dinámicas políticas hacen que a veces los políticos cada vez más sea más difícil ponerse de acuerdo y bueno, al final la negociación política parece una quimera, ¿o no? Tenemos en conexión a Paula Meseguer. Paula Meseguer, además de ser compañera y amiga, es la directora del Máster de Negociación Política en la Universidad Católica de Valencia. Paula, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? La negociación política gana en estos momentos, es mucho más que una entelequia, debería ser una necesidad y desde luego está al orden del día. Tenemos a partidos que en función de la autonomía pactan con unos o con otros en función de la práctica política y es legítimo también. ¿Qué opinas, Paula? Para empezar, quería decir que el curso de experto en negociación política de la Universidad Católica es un curso nuevo porque la negociación se da en muchos ámbitos, sobre todo empresariales, de otras escuelas de negocios, pero es la primera vez que se imparte desde este ámbito, ¿no? Y quería también, está codirigido conmigo en la parte de la coordinación y en la parte académica por la persona que impulsó el curso, que es Ginés Marco, que es el decano de Filosofía y Letras. Entonces, esta buena iniciativa de la Universidad Católica se basa en 2 principios. En uno, lo que estabas comentando, Luis, la necesidad, desde el 2014, que irrumpieron nuevos partidos políticos y hubo una fragmentación del panorama político español. Las mayorías absolutas ya son mucho más difíciles, ¿no? Por no decir imposibles. Entonces sí que hay una necesidad de negociar. Por tanto, los partidos políticos necesitan esas figuras de negociadores. Pero ya no solo a nivel interno para formar gobiernos de coalición, que cada vez, como estamos viendo en nuestra autonomía y a nivel estatal, son más necesarios, sino también porque es un clamor ciudadano. Los ciudadanos, esta desafección que hay hacia los políticos, este descrédito hacia las instituciones, es un poco la consecuencia de la crispación y la polarización que cansa y hace que los ciudadanos tengan tal desapego hacia los políticos. Por tanto, la parte de la negociación es indispensable para darles a los ciudadanos una solución, una respuesta y que cambien un poco la percepción de los políticos. Este curso lo que pretende es dotar de herramientas sobre la negociación, de fomentar las aptitudes que son necesarias para cambiar
un poco lo que es el panorama y sobre todo la percepción. También hay un bloque de comunicación porque es muy importante llegar a acuerdos, pero también saber trasladarlos y transmitirlos. Hola, ¿quién va dirigido el curso y qué tienen que hacer aquellos que estén interesados en este curso que acaba de abrirse? Los que estén interesados, está abierta la inscripción, está en la página web de la Universidad Católica de Valencia en nuevas titulaciones. Es un curso de experto universitario, como digo, se llama Negociación Política y está abierto a todas las personas que se dedican al ámbito público, ya sean concejales, asesores, políticos, pero también a los estudiantes licenciados que se quieran dedicar a cualquier tema público o institucional. Evidentemente, todo lo público requiere de negociación y cada vez va a requerir más. Estamos viendo nuevas realidades como los fondos europeos que también requieren de un trabajo y de una negociación, porque este curso no solo habla de instituciones nacionales, autonómicas y locales, sino que también habla del contexto y cómo es la negociación a nivel internacional con las instituciones europeas y también con la diplomacia. Tenemos a grandes ponentes de renombre en la diplomacia, como por ejemplo a Fernando Villalonga, a nivel nacional a Pinar Boleda o a Eduardo Nazarre. Pinar Boleda, que fue uno de los primeros ponentes de nuestro Estatuto de Autonomía, y luego también otros ponentes de aquí de la comunidad y cercanos del programa, como creo que está Borja San Juan ahí esta noche, que vendrá, espero, a contarnos cómo se llevan, cómo conviven en ese gobierno de coalición, esos dos partidos, y cómo llegan a ese acuerdo, los problemas que se han encontrado. Y también en el bloque de la comunicación, bueno, pues contamos contigo, Luis, con el director del Faro, que espero que también aportes y ayudes a que podamos transmitir a toda la gente que se quiere dedicar a esto de lo público, a mejorar lo que pueden hacer y sobre todo pensando en el interés general. Haré lo que pueda, en cualquier caso, y Borja seguro que también. Gracias, Paula. Buenas noches, buena nit. A vosotros, buena nit. Y más claro agua, si quieren, les invitamos a ese curso y que conecten con la Universidad Católica. Tenemos, creo que son 2 o 3 minutos y no quiero dejar abandonar el programa, dejar el programa sin hablar de un asunto que es muy local, si quieren, que es muy vistoso, que lo hemos visto en portadas, y es la creación de el barrio chino ya existe en Valencia, una Chinatown, pero ponerle, digamos, toda la escenografía que hemos visto en otras ciudades del mundo. Hay un debate sobre eso. Brevemente, por favor, que queda muy poco tiempo. ¿Cuál es la opinión de las fuerzas políticas municipales sobre este asunto? Empecemos contigo, Borja. Yo doy la mía. La ciudad es muy plural y no siempre se tiene que hacer o no se tiene que hacer a gusto de los que la gobiernan. A mí particularmente no me gusta, pero ha salido en un proceso participativo y pues evidentemente pues respeto la decisión de la gente que lo ha votado y ha de ser así. Yo particularmente acepto que dentro de esas opiniones diversas la mía no es que sea de mi agrado, pero bueno, mi opinión importa bastante poco, ¿no? Hay que gobernar para todos. María José. Bueno, yo me sorprende que esta iniciativa no provenga de la comunidad china, de la ciudad, y la verdad es que a veces en los procesos participativos deberíamos valorar si la opinión de, o sea, cuántos número de votos necesitamos para ser representativos sobre la zona, porque lo cierto es que a veces con un número mínimo de votos han salido proyectos del Decidim en Valencia que son un poquito penosos, ¿no? Yo creo que particularmente mi opinión es que esto está pasado de rosca, totalmente pasado de moda absolutamente. Y que creo que Pelayo tiene una tradición distinta vinculada con la pelota valenciana. Creo que ahí se tiene que poner en valor que está el templo de los pilotaris y de la pelota valenciana, más que esta cuestión que, insisto, no viene del colectivo chino. Es decir, tampoco no inscribamos en un tema de sensibilidad con la comunidad china, porque la comunidad china no ha pedido lo de Chinatown a la entrada de esa calle. Fernando. Lo primero, proteger el trinquete Pelayo, lo primero. Y la cultura valenciana. Lo primero, la cultura de los valencianos, y me parece que ahí hay un claro ejemplo. En segundo lugar, me parece una cuestión que si se hace con gusto, con diseño, que puede ser atractiva. Si se hace con sentido común... En fin, no será ese seguramente, pero... No, que no lo haga, por favor, el mismo que los maceteros. Por favor, que busquen a otro. Por favor, si se hace con puede ser atractivo, pero la condición que vamos a poner es que el trinquete, como se ha comentado, se proteja y se defienda a lo valenciano. Vicealcalde. Yo creo que es perfectamente compatible defender y estar orgullosos de nuestra propia identidad. Y en concreto, además, la Catedral de la Pilota, que está en la calle, en esa zona, y yo creo que es perfectamente compatible con también reconocer que en los últimos años se ha dado un proceso de concentración de empresas de personas de origen chino,
Digo de origen chino porque son valencianos. Esto de lo valenciano y lo chino, no, son valencianos de origen chino en todo caso, pero son valencianos porque viven y trabajan aquí. Entonces creo que es perfectamente compatible reconocer esa diversidad que hay en nuestra sociedad y en ese espacio concreto con la protección y la puesta en valor también del tema de la pelota e incluso otros elementos identitarios como puede ser la falla, que es importantísima para ese barrio. Pero creo que está bien reconocer que Valencia es una sociedad muy plural, donde conviven muchas comunidades nacionales, con muchas lenguas diferentes, con muchas religiones diferentes. Está bien reconocerlo. Hemos oído las opiniones, ya veremos el futuro que le espera a esto. A lo mejor hay demasiadas cosas ahí medidas, pero en fin. María José, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Fernando, buenas noches, Sergi, buenas noches. Hasta aquí el Faro de hoy. Descansen, buenas noches.